Estamos viviendo una generación ansiosa. Sí. Lorena Valles es senadora y te has metido un tema que tenemos que hablar. ¿Qué va a pasar si no hacemos algo, Lorena? No va a haber personal de salud suficiente para Sí. poder atender tantos casos. ¿Cómo está afectando? Trastornos en la salud mental de niñas, niños, adolescentes. Hoy vemos niñas y niños con estrés, con ansiedad, con depresión y con conductas suicidas. Yo Sí. estoy convencida que sí, así como se hizo en la Ciudad de México, ya se restrinja de manera definitiva el uso de dispositivos móviles durante el horario de clases, del horario escolar. Creo que eso distrae. ¿Tú sigues firme? ¿Quieres ser la candidata a gobernadora del gobierno de Sonora? El gobernador del estado está detrás de ti porque se habla incluso que eres la candidata al gobernador, que se sentiría más cómodo el gobernador contigo. ¿Se imaginan poder regular el uso de las redes sociales para que solo los mayores de 16 años puedan acceder a los teléfonos celulares con redes sociales? Ponerle un alto a lo que estamos viviendo. ¿No urge eso ya en Sonora? En Europa ya está, ¿eh? Hay propuestas incluso que sea hasta los 14 años. El debate está abierto. Y hemos invitado a la senadora Lorena Valles porque ella trae esta propuesta para Sonora, que sería, yo creo, de impacto nacional en el marco de su informe, entre otros temas, al quirófano político, el otro producto, el otro podcast de Proyecto Puente. Senadora, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Luis Alberto. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio de reflexión, de análisis de los temas vigentes, actuales, que de verdad creo que debemos estar siempre muy atentos a cómo evoluciona la sociedad y poder atender de inmediato aquellos temas que despiertan interés, que despiertan algunos riesgos, alertas que tenemos que atender de manera inmediata. Y fíjate que justamente ese fue el tema. El uso de redes sociales en México está extendido, es excesivo, hay que decirlo. Yo revisaba algunas estadísticas de las encuestas que hay disponibles sobre este tema. Fíjate, en México, 6 de cada 10 niños entre 6 y 16 años ya tienen una cuenta en alguna red social, 60%. Pero cuando me fui a la estadística del estado, porque hay una medición estatal, pues me encuentro que es 8.4. Es decir, estamos muy cerca de que sea 10 de cada 10. Sonora es uno de los estados más conectados, si no el que más, en la República, y la verdad esto nos tiene que hacer reflexionar y hacer un pequeño alto en el camino. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo nuestros niños? ¿Cuántas horas pasan frente a un dispositivo móvil? ¿Con quién están hablando? ¿Con quién se están vinculando? A través de todos estos espacios que muchas veces pueden incluso parecer inofensivos, como los juegos, que los puede uno ver ahí sentaditos y jugando algo que parece inofensivo y resulta que a través de esos mecanismos incluso los contacta a la delincuencia. Además de todos los otros riesgos del entorno digital que están ahí vigentes. A mí me gusta poner un ejemplo y pienso, uno no deja a sus hijos, a sus hijas en medio de la noche en un lote baldío, porque sabes que ahí hay riesgos de todo tipo. Lo mismo sucede con las redes sociales. ¿Por qué sí los estamos dejando en los celulares entonces, por ejemplo? ¿Sabes con quién interactúan? ¿Sabes sobre todo qué consumen y cómo les está afectando? Sí, Es decir, ¿cuál es tu propuesta? Yo quiero recomendar por eso este libro también, La generación ansiosa, sí. de Jonathan Haidt. ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? Ojo, papás y mamás, estamos llamados a la reflexión. Lo recomiendo mucho diariamente en el noticiero Proyecto Puente, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube. Aprovecho para recordarte, suscríbete en el canal de YouTube, te vas, le pones Proyecto Puente y listo. Tú nos puedes escuchar en tu casa, tu oficina, tu tablet, tu pantalla plana, tu teléfono celular, a cualquier hora o en vivo, en tu carro también en sistema Bluetooth, en tu carro te conectas automáticamente. En Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook, en TuneIn, también estamos presentes, @Alberto Medina en todas las redes sociales. Estamos viviendo una generación ansiosa, Sí. Lorena Valles, senadora, y te has metido un tema que tenemos que hablar. Sí. ¿Qué propones entonces? Bueno, Que las redes sociales tengan acceso hasta los 16 años los niños. En Sonora, por lo sí, que veo, casi la mayoría de los niños tienen una menores de edad cuenta. tienen una cuenta. Y tenemos que ¿Qué voltear tenemos a que ver hacer? ese tema.
Primero, yo estoy planteando dos iniciativas. Una constitucional, que así como el Estado tiene facultades para cuidar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en el entorno físico, lo pueda hacer en el entorno digital. Que tenga las herramientas y las facultades para poder hacerlo. Es urgente. Y el otro es la reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes. Fíjate que ahí tiene que haber la participación de tres áreas estratégicas. Una, el Estado, encabezando esta responsabilidad, pero también tienen que estar las empresas. Luis Alberto, no puede ser que se vaya por la vida sin darse cuenta de los contenidos que están disponibles, de las clasificaciones que son muchas veces omisas. Y estamos planteando una clasificación etaria, un sistema de denuncia de contenidos y de cuentas que no sean adecuados para los niños y las niñas. Estamos planteando que haya sanciones para las empresas de las plataformas digitales que no cumplan. Estamos incorporando a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con la finalidad de que se puedan hacer valer esos criterios que ya existen en otros países. Australia el año pasado, a finales de año, pues nos puso la muestra, ya reguló uso de redes sociales en niñas, niños, adolescentes. Ya Brasil también está avanzando, otros países del mundo y recientemente la Unión Europea ha dicho, vamos a prohibir las redes sociales en menores de 16 años. En ese sentido, En creo México que hay está suelto. mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. En México no hablamos de prohibición, pero sí de regulación. También la otra parte muy importante son las familias. Porque las familias, finalmente, por mayores regulaciones que tengamos y en el entorno de la Así familia, es. no estamos primero conscientes. Por eso estamos planteando que esta iniciativa incorpore una serie, una campaña masiva de difusión de los riesgos del uso excesivo de redes sociales. ¿Qué pasa? A veces mamás y papás no tenemos necesariamente conciencia o no dimensionamos más bien a nuestra generación que nos tocó ver llegar la tecnología, que apenas nos vamos familiarizando con el uso de toda esta tecnología. A veces no dimensionamos lo que se puede hacer a través de esta tecnología, con quienes se puede hablar. Es una cosa impresionante cuando te pones a estudiar un poco. Tú conoces el tema, estás en un medio de comunicación digital que estás actualizado con mucha información, pero no es la generalidad de los papás Sí, y las mamás. Muchas veces nuestros hijos nos ayudan a instalar nuestros claro. teléfonos, nuestras aplicaciones y también tenemos, digamos, esa pequeña desventaja en cuanto al uso de la propia tecnología. ¿Cómo nos Hoy está afectando? existen mecanismos de control parental, pero que significa nada más responder la pregunta si eres mayor de 13 años y eso lo puede hacer cualquiera, hasta un niño de 6, por eso tienen tan fácilmente sus cuentas. Y lo que creemos es que también tienen que entrarle al quite las familias. Por eso me gusta mucho que estés proponiendo la lectura, la Ujú. reflexión, el análisis. Hay muchos datos que están disponibles, hay muchos estudios que están hoy Sí. hablando del impacto, que es esta la pregunta que me haces. ¿Cómo está afectando? En muchos sentidos. Trastornos en la salud mental de niñas, niños, adolescentes. Hoy Ujú. vemos niñas y niños con estrés, con ansiedad, con depresión y con conductas suicidas. Está incrementándose de manera muy significativa y a veces papás y mamás dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo cuido a mi hijo, Así si le es. doy alimentación, si lo llevo a la escuela, si paso tiempo con él. Sí, pero hay un aparato en casa que nos está robando parte de esa infancia, que está exponiendo a nuestros niños y a nuestras niñas a una serie de contenidos que son inapropiados, que están hablando con extraños, que están muchas veces enviando sus fotografías íntimas, que están ahí Ujú. grabándose, que están ahí exponiéndose a un mundo muy difícil que no conocen y que no pueden dimensionar. Por eso tenemos que entrar ahí, papás y mamás, y a veces vemos que podemos estar frente a ellos, Luis Alberto, pero no Sí, sabemos qué están haciendo en su celular. O decimos, mira, está seguro porque está aquí en la casa, está en su recámara, ay, está en el parque, lo estoy viendo. Sí, pero no sabes qué está viendo, qué está haciendo, cómo está impactando eso su vida. Agrégale además todos los riesgos que hay del ciberacoso, del bullying, de toda esta tan agresiva situación que puede estar viviendo un niño y una niña en este entorno digital. ¿qué va a pasar si no hacemos algo, Lorenia?
Bueno, va a ser insostenible que nuestros niños y nuestras niñas no va a haber personal de salud suficiente para Sí. poder atender tantos casos. Hoy yo reconozco, yo presenté una iniciativa en materia de salud mental. Me gusta mucho lo que está haciendo la presidenta. Ella inició con parte de Ujú. lo que en aquel entonces se propuso, que desearía que avanzara también esa iniciativa, pero es de tener personal médico que atienda desde la perspectiva de salud mental en las escuelas, que es finalmente donde nuestros hijos a veces se sienten más en confianza para hablar con la maestra, con el maestro, Ujú. con su orientador y poder atenderlos a las primeras señales. No podemos permitir que sigan en esa ruta. Se les está robando la infancia, la inocencia, la capacidad de socializar, de Sí. jugar, de crecer, de frustrarse, que eso te prepara para la vida, del juego libre, del esparcimiento, del descanso, del aburrimiento que tienen que vivir los niños y las niñas. En nuestra época, yo este año ya voy a cumplir 50 años, y en mi época pues no había tecnología. Uno salía en la tarde ya después de comer y hacer la tarea, pues sabías que salías con tus compañeros, con tus amigos en Sí. la calle, ahí te veían tus papás jugando al stop, a la bebeleche, al fútbol, los niños en la bicicleta, brincando la cuerda, brincando el liguero, bueno, todo lo que hacíamos, actividad física, actividad de convivencia, de relacionarse socialmente en un entorno pues mucho más favorable. Hoy la dinámica ha cambiado, la dinámica familiar, la dinámica en el entorno social ha cambiado, hay que reconocerlo, pero que eso no nos orille a dejar a nuestros niños y nuestras niñas en manos de la tecnología. No porque la tecnología sea mala de por Sí, sí, pero hay que regularla. pero hay que regular. ¿Qué propones tú? A ver, es castigo a las empresas, pero también que la campaña masiva, ciertamente, el acceso que sea hasta los 16 años. Sí. Hay sanciones, no sé, a las instituciones, a los padres de familia, o cómo vas a No, involucrar. A ver, cómo básicamente que estamos no dejando cumplas. en esta etapa en manos de la Agencia de Transformación Digital los lineamientos. ¿Por qué? Porque finalmente, por más esfuerzos que hagamos mamás y Ujú. papás, que tenemos que hacerlos, Sí, y tenemos que tener conciencia de estar informados, pero por más esfuerzos, si tú al momento de que un niño tiene un dispositivo y a pesar de los mecanismos de control parental que existan, no hay una clasificación etaria, que es lo que estamos proponiendo. Depende de la edad. Y que no haya un sistema donde podamos denunciar cuentas y contenidos que están violando los derechos de nuestros niños y nuestras niñas, no se va a regular el contenido que hoy claro. existe disponible, que de verdad muchos de ellos tampoco deberían de estar disponibles para los adultos, hay que decirlo Sí, también. En ese sentido, hoy vemos estas cifras que nos preocupan mucho, que no se socializa igual, que están enfrentando a muy temprana edad, se están exponiendo a contenidos violentos, a contenidos de pornografía, hay que decirlo también, y a veces mamá y papá ni siquiera se enteran de esa situación, de todo lo que claro. hay en esa red. Tenemos que poner especial atención, tenemos La que agencia, garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas. la agencia montaría las empresas. ¿Cómo sería el proceso, por Bueno, ejemplo? la idea sería de que construyamos estos Ajá. lineamientos, que pueda haber una mesa de trabajo, un consenso, y que una vez que no se cumpla, claro, que pudiera haber sanciones, porque eso es lo que evita finalmente que, pues, que se haga caso omiso de las disposiciones, de las leyes, de los Ujú. lineamientos, y que a la par trabajemos el Estado a través de las escuelas, que es muy importante. Yo Sí. estoy convencida que sí, así como se hizo en la Ciudad de México ya, se restrinja de manera definitiva el uso de dispositivos móviles durante el horario de clases, Mm. del horario escolar. Creo que eso distrae. Hoy otro gran Sí. reto No está regulado en Sonora es, eso, ¿no? ¿O sí? no, todavía Y no. la propuesta abarcaría también eso, que en por ejemplo, porque una de las propuestas que dice Jonathan Haidt y otras es, a ver, tener una especie de taquilla que dejen los celulares Sí, los lo hacen niños, algunas escuelas ya, pero pero no no está todas, regulado. no todas, Esa no está iniciativa regulado. es En la Ciudad aleatoria de México apenas se en la Ciudad de aprobó. México. O bien que haya fundas que bloquean, es decir, que no lo traigan en la mochila, que haya una especie de centros de resguardo de celulares. Sí, 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 Eso, sí. por ejemplo. Pudiera ser, o simple y sencillamente que no se lleven a la escuela, o bien que Ok. se dejen en la entrada, como lo hacen muchas escuelas, pero que no haya uso de los Ujú. dispositivos móviles, porque también luchamos por la atención. Hoy cada vez es más corto el periodo de tiempo que una persona Sí, sostiene la atención. Nos pasa también a los adultos, hay que reconocerlo, pero cuando un niño está en formación, cuando su corteza prefrontal todavía no madura, es mucho más difícil parar
parar. Además, tú sabes que el algoritmo está diseñado para la hiperconectividad, el scrolling infinito famoso, que lo que nos hace pues es permanecer ahí y decir solamente este video más, solamente este reel más, solamente esta publicación más, y no paras. Cuando volteas a ver el teléfono ya pasa media hora, una hora, a veces varias horas. Yo les invito a que chequen el tiempo en pantalla. Todos los adultos que nos están viendo y se van a dar cuenta de cómo se nos va el tiempo. Y si checamos el tiempo en pantalla de nuestros hijos, pues créanme que nos vamos a preocupar. Luchamos por la atención, por la retención de la información, del conocimiento. No es la misma estar frente a un dispositivo donde hay muchos incentivos para poner atención. La música, el sonido, el movimiento, la luz, que además afecta también todo nuestro sistema nervioso y que en ese sentido pues no, lo estamos luchando, lo están luchando también los maestros en las escuelas para mantener la atención de sus alumnos. Hay luego todas estas cuestiones que se manifiestan en la conducta, en la socialización, en el bullying que viven nuestros hijos también en las escuelas y por supuesto también las conductas violentas que, bueno, hay muchos casos, recientes incluso algunos, que ahora también acá en Sonora que tuvimos varias alertas, ¿no?, de bomba, que era un reto viral que aparecía en las redes sociales justamente. Entonces todos esos temas se tienen que atender. Yo creo que tenemos que recuperar la atención de nuestros hijos, su capacidad de aprender, de frustrarse, de socializar. La atención entre los humanos, ¿no? Pues como quiera nosotros, mira, mitad de la vida sin tecnología, mitad de la vida con. A mí me tocó ver llegar el correo electrónico cuando yo estaba en la carrera, pero a lo largo de la vida sí te vas involucrando, sí se va volviendo parte casi de ti mismo el tener el teléfono a la mano. No sé si les ha pasado, pero a veces hasta intentamos checarlo de manera permanente, ¿no? Y luchamos contra el sueño también, que está afectando la salud de las personas de manera generalizada. Pero cuando se trata de adolescentes y de niños, que muchos papás dejan que los teléfonos se queden en la habitación de sus hijos. Y de verdad, uno no invita a un extraño para que pase a la recámara de nuestros hijos y se quede ahí toda la noche. Pues lo mismo sucede con los celulares. Yo diría que de verdad habría que tomar nota y por lo menos en esta primera etapa, de verdad, papás, mamás, hagamos la reflexión. No dejemos los teléfonos en los cuartos de nuestros hijos. Se pierden tiempo de sueño, pero además se exponen a una serie de contenidos que no son favorables. Y de verdad creo que debemos de regular, creo que debemos restringir. No deben los bebés tener acceso a pantallas, lo está sumamente documentado y no falta cuando vamos a algún restaurante, algún parque, están los bebés frente a un dispositivo móvil sin ninguna necesidad. Estamos absortos, como dices, sí, la capacidad de atención, la fragmentación, exacto, es ya un tema de salud mental, de convivencia social, que se está yendo al extremo y esperemos que sí esto sirva para abrir pues una reflexión, porque sí, necesitamos a las familias, a las autoridades, a ustedes mismos. ¿Ya presentaste la iniciativa? Sería que se la apruebe el Senado. Sí. Ya la presenté, ya está en comisiones, tiene que regresar el periodo ordinario el 1 de septiembre para que pueda avanzar esta iniciativa, pero en esta etapa la hemos venido socializando con profesionistas, con jóvenes, que me da mucho gusto que donde la presento con padres y madres de familia, con especialistas, una aceptación generalizada. Pensé que, fíjate, lo confieso, que a lo mejor con los jóvenes iba a haber un poco de resistencia porque, bueno, pienso, ellos son nativos digitales y no. Jóvenes de todo el país, hemos en un foro que hubo muy interesante en la Cámara de Diputados que me invitaron a participar y fue en unanimidad, Luis Alberto, la respuesta: sí se tienen que regular, tal vez porque sean ellos esta primera generación que tuvieron todas esas facilidades de acceso y hoy tienen conciencia. Muchos de ellos me decían es que hay que hacerlo por una necesidad elemental de cuidar pues la salud emocional y mental de los niños y de las niñas. Y amén de hablar de muchos otros temas. Los propios trastornos alimenticios, estas modas que se imponen a través de las redes sociales, en fin, una serie de temas muy delicados que nos influyen, que influyen en la autoestima, en la seguridad, en la capacidad de desarrollarnos y de verdad todos de una u otra manera nos afecta, pero cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes que están en formación, de verdad cuidemos su desarrollo integral. Sí, y sin duda, hablando de salud mental, ¿has presentado iniciativas de salud mental? Sí. ¿Cuántas
iniciativas llevas en Fíjate, Colombia? llevo 21, llevo 21. 21 iniciativas, sí, quiero presentar algunas otras más que ya tengo listas. Algunas de ellas han avanzado ya aprobadas por el Pleno. Una de ellas es la de gastronomía. La gastronomía reconocida como una expresión cultural y artística en México, con la finalidad no solo de reivindicarlo, que sería suficiente, sino de que también a través de estos mecanismos sean sujetos de apoyos, de políticas públicas que garanticen que la cocina tradicional sea un orgullo de la identidad de cada estado y del país, por supuesto, pero también que tengan recursos para la promoción, para la difusión de esta gastronomía y también para la parte turística que pues llama mucho siempre la comida. Ujú. En Sonora pues es un caso muy ejemplar. Yo estoy muy contenta que National Geographic, además de descubrir que en Sonora son los mejores atardeceres del mundo, también la gastronomía se distinga por su sabor, por su autenticidad. Yo estoy convencida que la carne asada más buena del mundo entero, Luis Alberto, del mundo entero, sin dudarlo, está en Sonora. Y cuando les hablo de coyotas y cuando les hablo de la gallina pinta y del caldo de queso, que a veces en otros estados no entienden qué es, de verdad les genera mucho entusiasmo. Por la carne asada siempre, siempre muy reconocida, las coyotas, las tortillas de harina, el bacanora, que es la única denominación de origen de las Sí. 18 que tiene el país. Una está en Sonora, no todos los estados tienen denominación de origen. Y ahora con el Plan México, pues va a entrar la carne machaca, la carne seca Ok. y el chiltepín. Entonces, son muchos productos que distinguen a un estado, a un país, y bueno, pues esa es una de las iniciativas que está aprobada. Y también, fíjate, impulsé una iniciativa para garantizar condiciones, mejores condiciones para que las mujeres participemos en aquellas actividades económicas estratégicas. Todo lo que es STEMs, las ingenierías, las matemáticas y por supuesto la minería, que también es Ujú. muy importante, y las mujeres ya son el 30% en Sí. el sector. Entonces, hay muchas iniciativas, algunas han avanzado, otras llevan su proceso en las comisiones, pero particularmente la de salud mental y la de regulación de uso de redes sociales me importan mucho porque tienen ¿La de que salud ver mental cómo va? con las personas. Bien, está en análisis en la comisión y ¿Qué también propone estamos salud mental? esperando. Salud mental proponemos que a través de las escuelas, un poco lo que ya Ujú. se está haciendo, pero a mí me gustaría mucho que quedara en la ley. Yo presenté esa iniciativa hace tiempo y me dio mucho gusto cuando la presidenta también tuvo la iniciativa. Ella siempre habló de salud mental durante la campaña, pero ahora ya se implementó este programa que pone a disposición la línea de la vida, que a través de esa línea se puede comunicar cualquier persona de cualquier lugar del país sin costo, y luego también la presencia de profesionales de la salud mental en las escuelas. Es ahí donde tenemos que ir a atender. Básicamente es lo que dice mi iniciativa, que estemos cerca de los jóvenes y que a las primeras señales de alerta se pueda atender y que brindemos herramientas para la vida, Luis Alberto. A lo mejor es insuficiente, Sí. a lo mejor no tenemos, porque de hecho no los hay, los psicólogos, los psiquiatras, los paidopsiquiatras, que son los especialistas en niñas y en niños, son de verdad a veces muy escasos. Pero si generamos programas que brinden herramientas para la gestión de emociones desde los primeros años, desde el kinder. Yo recuerdo muy bien cuando nos concientizaban sobre el uso del agua o el lavado correcto de los dientes. Es información que te queda para toda tu vida y que te ayuda a procesar muchas de las decisiones. Yo estoy convencida que tenemos que brindar esas herramientas desde las escuelas, y esos niños a veces reeducan en sus hogares, esos jóvenes reeducan en sus hogares, porque muchas veces pues tienen también contextos muy difíciles, muy adversos. Yo estuve en el DIF varios años, Ujú. llevábamos pláticas de prevención de adicciones, de prevención de embarazo adolescente, de muchos temas que son muy vigentes entre las y los jóvenes, y conocimos historias verdaderamente desgarradoras, que muchas veces los niños y las niñas también están en riesgo en sus hogares. Y en ese sentido, pues creemos que tenemos que brindar esas herramientas y facilitar ese personal médico que brinde la atención. 21. ¿Qué otras iniciativas hay por ahí? 21 son algunas entonces. Sí, son algunas. Fíjate que hemos trabajado varios temas. Yo decidí cuando llegué al Senado de Ujú. la República, no solamente participar en aquellos temas que tienen que ver con la parte social. Tú sabes bien, yo inicié hace 30 años mi trabajo social y Ujú. político aquí en Hermosillo.
y siempre he estado muy cerca de los temas sociales. Me gustan, los disfruto, son muy importantes para mí, pero ahora pensé, ¿cómo puedo ayudar más a mi estado? ¿Cómo puedo sumar esfuerzos también de colaborar con todo el impulso de los temas que ha hecho el gobernador Alfonso Durazo en Sonora? Y creo que le viene bien a Sonora pues todo lo que está pasando. Y yo me sumé a varias comisiones. Estoy en la Comisión de Energía, pensando en el Plan de Energías Sostenibles, que como tú sabes es un proyecto estratégico del Estado y que también ahora es parte de los compromisos del plan de gobierno de la Presidenta de la República. Ya inició la construcción de la planta, ya funcionan las primeras dos etapas. Creo que es un tema muy relevante y ahora que fui a la OCDE yo regresé muy contenta porque ahí se hizo un recuento de aquellos temas que deben de ser prioridad para los gobiernos y en primer lugar aparecían las energías limpias. Yo digo, bueno, Sonora va por muy buen camino, México va por buen camino. El otro tema, los minerales críticos, como tú sabes, que también Sonora está trabajando en el tema, y el desarrollo económico, que ponían como ejemplo el Plan México. No todos los países tienen una ruta como la que ha planteado la doctora, y fue también un tema de ejemplo México en esa ocasión. Y también me sumé a la Comisión de Economía, Luis Alberto. Me parece que es muy relevante el desarrollo económico y el anhelado también desarrollo económico regional que respete la vocación de cada zona. Estoy también en la Comisión de Bienestar, obviamente, voy a participar ahí, en la Comisión de Relaciones Exteriores y en Medio Ambiente, que siempre he tratado de priorizar esta comisión, y recientemente se conformó una última comisión de la que también soy parte, que es la de Sistema Ferroviario Mexicano. Como tú sabes, hay un proyecto para un tren que ya empezó su primera etapa, su primera ruta, que nos llevará después a conectar Ciudad de México con Nogales, Sonora. Es una ruta muy interesante y se conformó una comisión para dar seguimiento al avance de todos estos trabajos en el país, y obviamente pues Sonora tenía que estar presente. Entonces todas mis iniciativas tienen que ver con estos temas económicos y sociales. Vamos ahora a lo político. Sí. Está la sucesión. El 22 de junio se supone deben de renunciar los que van a o quieren ser candidatos a gobernador. ¿Tú sigues firme? ¿Quieres ser la candidata a gobernadora del gobierno de Sonora por Morena? Bueno, quiero ser primero la coordinadora de la transformación en Sonora, y como bien comentas, el 22 de junio se emite la convocatoria. Y hemos firmado un acuerdo frente al Consejo Estatal de separarnos de nuestros cargos, cada uno donde corresponde, todos juntos el 22 de junio. A partir de ahí iniciará un proceso, primero de registro, después un espacio de algunas semanas para poder difundir entre la militancia y los simpatizantes algunas de nuestras ideas, respetando siempre los términos del marco legal, y posteriormente, a finales de julio, hasta donde tenemos entendido, a reserva de lo que diga la convocatoria, se conocerá el resultado de la encuesta. Un método que ha sido muy probado en Morena, que yo creo que es un método correcto, preguntarle a la ciudadanía en general quién desea que sea primero el coordinador, coordinadora de la transformación y la soberanía nacional en Sonora, y después, en su momento, pues que dé seguimiento, continuidad a la transformación que ha iniciado el gobernador Alfonso Durazo. En ese sentido, pues todos tenemos que cumplir los requisitos, y me gusta mucho el método. ¿Vas a renunciar entonces? Sí, voy a pedir licencia. Los cargos de elección popular son irrenunciables, eso es términos legales, pero va a estar mi suplente. Es Lizeth Vázquez, mi suplente, que va a estar ahí cumpliendo la responsabilidad institucional, y por supuesto el Senado no sufre ningún cambio. Todos los que piden licencia tendrán su suplente, y así en esos términos vamos a competir, someternos a estas reglas. A esa encuesta. Hay un ¿Qué cambio? posibilidades hay de que sea Lorena Valles? ¿Cómo te sientes para Yo ser me siento candidata? bien, me siento tranquila, me gusta el método de encuesta, y te decía que es importante esta encuesta porque vienen cambios sustantivos, y yo estoy muy de acuerdo con esos cambios. Primero, se va a seguir evaluando el conocimiento y reconocimiento de las figuras que se anoten para poder competir y buscar el espacio, que eso es correcto, pero también se va a poner en la balanza los positivos y los negativos de las trayectorias de esas personas. Creo que frente a muchas circunstancias que del pasado reciente están vigentes, bueno, Morena ha decidido poner más candados cada vez para que las personas que finalmente sean elegidas como nuestros representantes del movimiento tengan toda la posibilidad de hacer el trabajo que corresponde. ¿Tienes más positivos o negativos en tu trayectoria? Yo he cuidado mucho mi trayectoria política.
he tratado de ser siempre, siempre congruente entre en el decir y el hacer. Yo vengo de un origen muy humilde, Luis Alberto. Yo nací en el Choyal, crecí en el Álvaro Obregón, donde todavía vive mi madre, gracias a Dios, y mi padre. Ahí crecimos todos los hermanos, los 4 hermanos de la familia. Y la verdad, mira, quienes nos tocó batallar hasta para terminar la carrera, yo fui la primera en mi casa que terminó una carrera profesional. Yo le prometí a mi madre que ella que quería ser maestra y no pudo, dije, mami, yo voy a terminar mi carrera profesional y voy a tratar siempre de que te sientas orgullosa tú y mi papá de lo que yo haga. Entonces, he cuidado mucho lo que he hecho a lo largo de todos ¿No estos te has años. ensuciado, es lo que me quieres decir? No, no, Políticamente hablando. no, no. En actos de Estoy, corrupción, en actos estoy ilegales. tranquila, estoy con la conciencia muy tranquila, estoy contenta. Yo hago un trabajo que disfruto, que amo, que nunca me imaginé que iba a hacer. Estoy viviendo sueños que no había soñado. Yo siempre pensé que me iba a dedicar a lo que yo estudié. Yo estudié administración de empresas turísticas y mira, la vida tenía para mí otros planes. Hace 30 años me topé con primero el trabajo social. En el CESUES estudiaste. Sí, en el CSUS estudié turismo y después con el trabajo político, que para mí, de verdad, cuando yo era más jovencita nunca me imaginé que me iba a dedicar a estas cosas y después nunca pensé que iba a ser diputada, senadora y mucho menos hoy estar en la antesala de la mayor responsabilidad en el Estado. Yo confío en la gente, confío en el método. Una candidatura no se construye en las 2, 3, 4 semanas que nos vayan a dar para difundir nuestras Claro. ideas, se construye a lo largo de los años. Yo tengo ¿Por qué una tendrías que ser, trayectoria. por qué tendrías que ser tú y no los demás? Bueno, primero tengo algunas restricciones legales para poder hablar de muchos temas, Ujú. pero sí te puedo decir que yo tengo un compromiso muy fuerte con el movimiento. Yo me sumé en aquellos años con el único propósito que el licenciado Andrés Manuel llegara a la presidencia. Mira, no pensamos que podíamos soñar también con que llegara la primera mujer a la presidencia emanada de nuestro movimiento, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y nunca me imaginé, siempre mi motivación fue, ha sido y seguirá siendo contribuir, aunque sea con un granito de arena, a este gran movimiento de transformación, con muchos avances, pero que también tiene retos, que tiene que haber continuidad de la transformación, que las cosas no se cambian de la noche a la mañana. En Sonora Ujú. ya inició la transformación, ha hecho muchas cosas el gobernador, pero se requiere que haya continuidad. Y en ese sentido decirte que lo que pongo a disposición pues es mi trayectoria, mi compromiso y que hago el trabajo lo mejor que yo pueda. Yo sé lo que es batallar, yo sé, y todos los sectores le batallan, ¿eh? Yo platico con todas y todos, sé que es necesario voltear a atender a todos los sectores, hablar con todas las voces y construir entre todos y entre todas. Ese es un tiempo de cerrar filas, de reconciliación, de hacer un solo frente, defender a nuestro país, a nuestro estado. Y bueno, pues eso quedará en manos de la gente. No, no puedo hablar de muchos temas en lo particular, pero sí decirte que no tengo obsesión de ninguna manera, pero sí tengo la voluntad y el compromiso para poder hacer un buen trabajo. ¿Tienes el apoyo del gobernador para la candidatura? Mira, esta decisión va a quedar en manos de la gente. ¿Qué es lo que sí tenemos todos del gobernador? Un piso parejo. Un piso parejo, una mesa donde hemos estado sentados todas y todos. Ahí hablamos de los temas que nos preocupan, de aquellos incidentes que pudieran pasar a lo largo de los días y procuramos siempre que todo se den en términos de unidad. Así fue como resultó este acuerdo para irnos todas y todos el mismo día, el 22 de junio. Así será en su momento para que pase lo que pase y quede quien quede, todos estén incorporados en alguna responsabilidad. Es de verdad muy valiosa la trayectoria, la capacidad de cada una, cada Ujú. uno de ellos y todos vamos a estar sentados siempre a la mesa. El gobernador, además de ser un gran gobernador, tiene un gran liderazgo político en nuestro movimiento y tiene una trayectoria de muchísima experiencia que le permite conducir un proceso también de esta naturaleza en donde debemos de salir unidos, con madurez política porque ya todos somos adultos, tenemos muchos años en esto y mantener esa unidad, que Claro. sea un proceso transparente y que el resultado le dé legitimidad, quede quien quede. El gobernador del estado está detrás de ti porque se habla incluso que eres la candidata del gobernador, que se No, sentiría más cómodo el gobernador contigo. no, el gobernador yo creo que nos ve muy bien a todos nos ha dado la oportunidad de ser parte de su gabinete, a todos nos ha respaldado, a todos nos ha acompañado. Fíjate que yo conozco al gobernador desde hace muchos años.
El gobernador es un hombre justo, es un hombre que va buscando la manera de hacer los equilibrios políticos y yo creo que eso lo tenemos que aprender todas y todos los Ujú, cuadros políticos sonorenses, porque no se carga de un solo lado, por el contrario, es ujú. sumamente respetuoso, sumamente cuidadoso y a la menor situación que genere algún tipo de imagen o de Ujú, percepción, se actúa. Yo creo que él ha construido su trayectoria así. A mí me tocó conocerlo pues desde antes de ser ujú. diputados juntos, desde 2006, por allá que anduvimos, 2012 cuando llegamos a la Cámara, él y yo y muchos otros del movimiento que estuvimos ahí. Un hombre que me parece a mí que con la trayectoria que él tiene puede respaldar este proceso y muchos más. Ya lo hizo en el tema federal como presidente del Consejo Nacional de Morena en un proceso muy complejo, muy Claro. intenso en el país que derivó en una resolución. De ninguna manera, el gobernador es un hombre justo, es un hombre respetuoso, que a cada quien le ha dado su lugar, su espacio y sus oportunidades. ¿Cuál sería lo más difícil en este proceso entonces? ¿Aceptar los resultados? No, yo creo que todos debemos, y creo que ¿Tú los vas a todo, a sí, aceptar? por supuesto Los que que sí. sea. Yo confío en el proceso que vamos a vivir, lo confío. Y yo creo que todos, de una u otra manera lo han expresado. Lo único que hay que cuidar es que este proceso sea transparente, que siga habiendo el piso parejo que hay y que finalmente todos podamos llegar al final de este proceso interno satisfechos de lo que hayamos logrado y por supuesto reconociendo los resultados. Si no eres la coordinadora estatal o la candidata a gobernadora, ¿serías la candidata para la alcaldía de Hermosillo? ¿Lo aceptarás? No, no, yo he planteado mi tema, pues yo puedo seguir siendo senadora y lo haría con mucho gusto, ¿no? No está en mis planes ser candidata en Hermosillo. ¿Te devuelves al Senado? Sí, Así de plano, descartado. sí, sí. ¿Por qué? Bueno, es una gran responsabilidad, es la mayor responsabilidad política que yo he tenido en mi carrera. Y frente a las oportunidades uno siempre tiene que estar abierta y dispuesta y preparada y lista. Y lo estoy lista. Cuando yo levanté la mano hice una gran reflexión previa en donde valoré muchas cosas, desde la parte familiar, que es importante, Ujú. la parte política, la parte social, los tiempos, y yo creo que hay que participar. Yo estoy lista para hacerlo, estoy tranquila, estoy convencida de que el trabajo que uno hace todos los días es el que va a dar resultados y confío mucho en el método y confío en el resultado y por supuesto que acataré el resultado de esa encuesta. Pero definitivamente creo también que hay la posibilidad de seguir sirviendo a Sonora desde este lugar. Lo voy a hacer con mucho gusto si así fuese el caso y por supuesto hay muchos cuadros que hay que impulsar y que puedan avanzar también y que puedan construir trayectorias, caminos y aportarle al Estado y a la ciudad. Pero Hermosillo es porque no te ves como alcaldesa o le sacas porque no pueda ganar Morena Hermosillo por las otras No, no, yo experiencias. estoy convencida que Morena tiene condiciones para ganar en este próximo proceso electoral. Estoy convencidísima. Yo recorro las colonias de Hermosillo particularmente, las recorro en todos los municipios, pero particularmente en Hermosillo, donde nací, Ujú. crecí, aquí fui a la escuela, aquí he trabajado, aquí nacieron, bueno, toda mi familia aquí está y en fin. Y te digo con toda certeza que son varios Hermosillos. Hay un Hermosillo en un bulevar, en dos tal vez, y hay un Hermosillo distinto en cada una de las colonias populares de este municipio. Y cuando yo llego a recorrer esas colonias, la gente me abre la puerta con gusto, yo estoy muy agradecida con la gente y me cuenta cómo le va. Y muchas de las necesidades que siguen vigentes tienen que ver justamente con la falta de servicios de calidad que no tiene la gente a nivel municipal. En ese sentido, creo que Morena tiene enormes posibilidades de triunfo en el 2027. Por el contrario, yo voy a estar ahí independientemente de la responsabilidad que me toque asumir en el 27, acompañando el esfuerzo de recuperar la ciudad capital. Pero no te devuelves, bueno, te devolverías al Senado más bien. Hermosillo no, que queda claro. Sí, Lorena Valles no es para, no está no, buscando lo he ser dicho alcaldesa. abiertamente. Sí, Y lo reiteras, sí, que Lorena Valles, ¿qué seguiría entonces? Porque, a ver, vamos a un proceso en donde viene la encuesta, hay que esperar la encuesta, es un sí. método, dices, que validas, Lorena, por lo pronto entonces vas a seguir tú trabajando, Sí. ¿qué vamos a ver?
Bueno, viene mi informe. Este informe el 13 de junio a las 10 de la mañana en la Arena Sonora. Cordialmente invitado tú, tu equipo y Ujú. por supuesto toda la gente que nos escucha. Va a ser un evento abierto a la ciudadanía, de cara a la gente. Queremos rendirle cuentas de todo lo que hemos hecho. No solo enumerar todas las reformas, sino cómo ha impactado eso en la vida de las y los sonorenses. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos esa actividad pues ya muy cerquitita este próximo sábado 13 de junio. Y bueno, quienes nos quieran acompañar a distancia, también a través de redes sociales. Y bueno, después vendrá el proceso de la solicitud de licencia y esperar los términos en los que venga la convocatoria, requisitos, lineamientos, que sí, que no se puede hacer, que permite la ley y que no. Vamos a ser muy respetuosos de eso. Y por supuesto, en su momento, pues de dar seguimiento a este periodo Claro. para la socialización con la militancia, con los simpatizantes y luego pues esperar el resultado de la encuesta. Será un levantamiento que se hará casa por casa, se le consultará a la ciudadanía en Ujú. general, porque son así, la ciudadanía en general la que va a decidir en 2027 quién quiere que la represente. Y vamos a sujetarnos a esas reglas. Por último, hay siempre comentarios que decimos y dicen, oye, Lorena vemos más un perfil más suave, más soft, políticamente hablando. No la vemos combativa, no la vemos tal vez como vemos a otras políticas. ¿Son estilos o es una forma de decir, no me gustan los problemas? ¿O es una forma de decir, solo voy con los temas rosas o que no me metan en algún conflicto? Es decir, ¿qué puedes contestar a esto? Bueno, El perfil de Lorena Valles. te diré primero que hay un tiempo para todo. No puedes andar por la vida tampoco con la espada desenvainada. Hay un tiempo para todo. Y yo fui de oposición muchos años. Me tocó protestar frente a muchas oficinas, el Ujú. ayuntamiento, y a través del movimiento social aprendí también que la protesta y da resultados. Mira, ahí está la colonia con sus títulos de propiedad, todas las familias. Y yo sé que se logran muchos objetivos, pero creo también que hay que transitar. Hay muchos mecanismos para poder avanzar en los temas. Y hoy, pues ya somos el gobierno federal ya va para 8 años, el gobierno del estado va para 5 años. Y obviamente que no vamos a permitir intransigencias, digo, lo vivimos a veces en el Senado, la oposición, con de verdad actitudes que yo no había visto antes, inéditas desde mi punto de vista, ya faltas de respeto personal Sí, son inadmisibles. Ahí sí no hay marcha atrás. Pero creo que fuera de ahí siempre tenemos que poner en el centro de las cosas el interés general. Y yo tengo además un estilo personal, cada quien tendrá su claro. propia estrategia, pero tampoco puedes ir en contra de tu esencia. Tú eres quien eres y no necesitas a veces alzar la voz para ser enérgico y para poder también plantear tus ideas. Yo creo que necesitamos también una etapa en el futuro próximo de reconciliación, de sumar esfuerzos, de hacer un solo frente y de encontrarnos con mucha gente en la que a veces crees que no tienes coincidencias. Y a mí me pasa mucho, yo platico con mucha gente de todos los sectores, de todos los niveles y encontramos gratas coincidencias y yo creo que hablando se entiende la gente y esa ha sido siempre mi ruta. Yo además tengo una formación profesional, a mí me Ujú. enseñaron 4 años y medio a atender al servicio de la gente, a que la gente que convive contigo, que le prestas un servicio, se vaya satisfecha, se vaya contenta. También tengo esa formación, tengo que reconocerlo. Mi padre toda la vida, él fue mesero, después fue capitán de meseros, ahora ya está retirado ahí en casa, pero siempre me hablaba, mijita, el servicio es lo más importante, la sonrisa, la atención, la calidez, la amabilidad. Yo creo que eso no riñe con la fuerza, con la voluntad, con la inteligencia, con el compromiso. Yo creo que hay que encontrar el justo medio. Yo Ujú. respeto a la gente que tiene otra personalidad y tiene otro Claro. estilo y es válido y es bueno, pero en mi estilo personal, bueno, pues así son las cosas y eso no ha sido nunca una limitante. Hay un tiempo para gritar, hay un tiempo para escuchar y hay un tiempo para hablar suave. Y habrá tiempo para sacar el hacha entonces, dices tú, políticamente hablando. ¿Sacar el qué, perdón? El hacha, pues, o la espada. Claro, habrá un momento para todo, hay un momento para todo. Lo que creo es que hay que saber leer cuáles son esos momentos y la gente, en verdad, también en Sonora, en Hermosillo,
a veces no necesariamente gusta mucho de las estridencias. Creo que lo que tiene que estar por encima de todo son los resultados y de eso queremos hablar este sábado y de eso queremos hablar siempre, porque estos 30 años que han sido de aprendizaje, de recorrer el estado, la ciudad capital, de encontrarme con muchos sectores, yo estoy convencida que vamos por el camino correcto y que por supuesto tenemos la fuerza para asumir cualquier reto, cualquier problema. No es que a uno no le gusten los problemas, es la forma de solucionarlos de cada quien. Y yo creo mucho en el entendimiento. Pues estaremos conversando con Lorena Valles, senadora por Morena de Sonora, Sí, y estaremos en contacto, por supuesto, para este y otros muchas temas gracias. más. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ti. Y ya Gracias a escuchó todos. usted con la senadora en medio de su informe, la iniciativa y también, por supuesto, en medio de la sucesión que se está viviendo en torno a la candidatura al gobierno de Sonora de Morena. Nos vemos en el siguiente quirófano político aquí en Proyecto Puente, en Puente Estudio con su servidor Luis Alberto Medina.